Hoy vamos a meternos en una de las historias más fascinantes de la ciencia, la del éter luminífero. Piensen en esto, un fantasma que persiguió a la física durante todo un siglo. Se suponía que era una sustancia invisible que llenaba absolutamente todo el universo. El único problema es que, bueno, a pesar de buscarla por todas partes, nadie nunca la pudo encontrar. Muy bien, vamos a desentrañar esto. Todo, pero todo arranca con una pregunta que a los físicos del siglo XIX los traía de cabeza. A ver, si el sonido necesita del aire para llegar a nuestros oídos y las olas, pues, necesitan del agua, ¿cómo es posible que la luz de las estrellas viaje hasta nosotros a través del vacío total del espacio? ¿No le falta algo? Y es que la evidencia de verdad era contundente. Por allá del 1800, experimentos como el famoso de la doble rendija demostraron que la luz se comporta como una onda. Creaba esos patrones de interferencia, ¿saben? Esas franjas de luz y oscuridad. Y ese es el comportamiento típico de una onda. Pero, y aquí viene el gran pero, todas las ondas que conocían, todas, necesitaban un medio. El sonido tiene el aire, las olas el agua. La luz era una onda, sí, pero ¿una onda de qué exactamente? Y bueno, para resolver este rompecabezas, se sacaron de la manga una idea, el éter luminífero. Imagínense, una sustancia hipotética, totalmente invisible, sin masa, sin fricción, que lo llenaría todo, cada rincón del universo. Sería como un océano cósmico, ¿no? Por el que las ondas de luz podían viajar tranquilamente. En ese momento, la verdad del éter parecía la única respuesta lógica posible. Claro que aceptar que el éter existía era como abrir la caja de Pandora, porque de repente surgieron un montón de preguntas nuevas, y la más grande, la que definió toda la búsqueda de ahí en adelante fue, a ver, ¿este éter está quieto, inmóvil en el universo, y la Tierra simplemente se mueve a través de él? ¿O es arrastrado junto con nuestro planeta a medida que viajamos por el espacio? Y aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. Porque, increíblemente, dos experimentos clave dieron resultados que se contradecían por completo. Por un lado, por allá en los 1720, el astrónomo James Bradley notó algo curioso, la aberración estelar. Se dio cuenta de que para apuntar a una estrella tenía que inclinar su telescopio un poquito hacia adelante. Es el mismo efecto que cuando caminamos bajo la lluvia. Aunque llueva para abajo, inclinamos el paraguas hacia adelante, ¿cierto? Bueno, esto solo tenía sentido si la Tierra se movía a través de una lluvia de luz que venía de un éter estático inmóvil. Caso cerrado, ¿no? Pues no, porque casi 100 años después, en 1810, François Arago hizo otro experimento con un prisma y descubrió que la luz de las estrellas se desviaba siempre igual, sin importar si la Tierra se estaba acercando o alejando de la estrella. Y esto sugería justo lo contrario, que el éter tenía que estar siendo arrastrado junto con la Tierra. Así que, resumiendo, el panorama era este. Por un lado, una observación impecable que apuntaba a un éter estacionario. Y por otro, un experimento igual de impecable que decía que el éter era arrastrado. Obviamente, no podían ser las dos cosas al mismo tiempo. La física, digamos, estaba en un callejón sin salida. Y justo ahí, en medio de toda esa confusión, aparece una de las teorías más ingeniosas de la época. Un intento casi heroico de reconciliar lo que parecía irreconciliable. El que la propuso fue Augustin Jean Fresnel, con una solución, digamos, intermedia. Dijo algo como, a ver, ni una cosa ni la otra. Su propuesta era que el éter en general, el cósmico, estaba quieto, pero, y aquí está la clave, los objetos transparentes, como el vidrio o el agua, arrastraban una pequeña parte, solo una fracción, del éter que pasaba a través de ellos. Esta idea, aunque sonaba un poco rebuscada, tenía algo genial. Hacía una predicción súper específica que se podía poner a prueba. Y eso fue exactamente lo que hizo Hippolyte Fizeau en 1851, con un experimento brillante. Midió la velocidad de la luz, pero en agua que se estaba moviendo. Si la teoría del arrastre total era cierta, la velocidad cambiaría por completo. Pero si Fresnel tenía razón, cambiaría solo por esa fracción que él había calculado. ¿Y el resultado? Pues un éxito total para Fresnel. Sus números clavados. A ver, la teoría de Fresnel parecía la solución mágica. Lo explicaba todo. Resolvía el problema de la aberración estelar, el del prisma de Arago y ahora el experimento de Fizeau. Pero a muchos científicos algo no les cerraba.
Se sentía como si hubiera un pequeño truco, como si ese coeficiente de arrastre fuera solo un número que se inventó para que las matemáticas funcionaran, sin explicar de verdad por qué solo las cosas transparentes arrastraban al éter. Pero bueno, a pesar de estas dudas, la teoría de Fresnel, la del éter estacionario, era la que llevaba la delantera. Y si esa teoría era correcta, si la Tierra de verdad se mueve a través de un éter quieto, entonces debería ser posible medir una especie de viento de éter, ¿no? Y esto preparó el terreno para el que quizás sea uno de los experimentos más famosos de toda la historia de la física. Llegamos a 1887. Albert Michelson y Edward Morley construyen un aparato de una precisión increíble para cazar este viento. El método era una genialidad. Miren, primero, dividían un rayo de luz en dos. Segundo, hacían que esos dos rayos corrieran por dos brazos largos, perpendiculares entre sí, y rebotaran en espejos al final. Tercero, los volvían a juntar, y al hacerlo creaban un patrón de interferencia. Y aquí viene el paso clave, el cuarto. Giraban todo el aparato 90 grados. La predicción era súper clara. A ver, si existe un viento de éter porque la Tierra se mueve, entonces uno de los rayos de luz iría un poco más rápido, a favor de la corriente, y el otro iría más lento, de lado. Al girar todo el aparato, los papeles se cambiarían, y ese cambio de velocidad se tenía que ver, tenía que provocar un desplazamiento en el patrón de interferencia. Estaban seguros de que iban a haber un cambio. Y después de tanto trabajo, de tanta precisión, ¿qué fue lo que vieron? Pues, esto. Exacto, cero, absolutamente nada. No hubo el más mínimo desplazamiento. El patrón de interferencia se quedó quieto, no se movió ni un milímetro. Ese viento de éter, la prueba final que iba a confirmar todo, simplemente no apareció. El resultado fue nulo. Y créanme, este es probablemente el resultado nulo más famoso e importante de toda la historia de la ciencia. Y este resultado, que nadie, absolutamente nadie se esperaba, provocó una crisis total en el mundo de la física. Piénsenlo, el experimento que estaba diseñado precisamente para confirmar la existencia del éter había fallado, pero de una manera espectacular. Miren cómo estaba el panorama en ese momento. Por un lado, el resultado de Michelson-Morley acababa de demoler la idea del éter estacionario de Fresnel. Por otro, la teoría del éter arrastrado ya se sabía que era matemáticamente inestable gracias a Lorentz. O sea, los dos grandes modelos, muertos. Era increíble. Parecía que cuanto más precisos eran los experimentos para encontrar el éter, más se escondía. Ya en un intento desesperado por salvar la idea del éter, algunos físicos empezaron a proponer cosas bastante radicales. El mismo Lorentz, por ejemplo, sugirió que a lo mejor la materia se contrae, se encoge físicamente en la dirección del movimiento a través del éter, una contracción que, casualmente, cancelaría a la perfección el efecto del viento. Era una idea audaz, sí, pero olía a parche desesperado para mantener con vida un concepto que ya estaba agonizando. Y así llegamos al acto final de esta saga, que la verdad se desarrolló bastante rápido. Después del resultado nulo de 1887, las ecuaciones de James Clerk Maxwell, que unificaban electricidad y magnetismo, ya describían una entidad nueva que lo llenaba todo, el campo electromagnético. Y entonces, en 1905, apareció un joven empleado de una oficina de patentes llamado Albert Einstein, que propuso su relatividad especial. Y su teoría decía algo revolucionario, que las leyes de la física son las mismas para todos, y con eso, el éter se volvía completamente innecesario. Y esto, finalmente, nos trae a la respuesta que tenemos hoy en día. Entonces, ¿cuál es el medio por el que viaja la luz? La respuesta es que la pregunta estaba mal hecha desde el principio. La luz no necesita un medio para viajar a través de él, porque la luz es una perturbación del medio fundamental del universo, el campo electromagnético. No es una ola viajando sobre el océano, es la propia ola del océano. En resumen, el éter nunca fue necesario. El misterio no se resolvió encontrando al culpable, sino dándose cuenta de que el principal sospechoso nunca existió. La búsqueda de 100 años terminó con uno de los giros de guión más espectaculares de la historia de la ciencia. Y creo que esta historia ilustra a la perfección cómo funciona la ciencia de verdad. No es una línea recta, un camino fácil hacia la verdad. ¿Qué va?
Es más bien un sendero lleno de curvas, con ideas brillantes, sí, pero también con callejones sin salida súper frustrantes. Y de vez en cuando con giros revolucionarios que cambian por completo las reglas del juego. La historia del éter es el ejemplo perfecto de todo esto. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con una sola cosa de todo este viaje, de esta cacería que duró un siglo, ¿cuál sería la lección más importante? Quizás la lección es esta, que el mayor avance de todos fue entender qué pregunta no era necesario responder. A veces, el verdadero salto adelante en la ciencia no es encontrar la respuesta correcta, sino darse cuenta de que, desde el principio, estábamos haciendo la pregunta equivocada. Gracias por habernos acompañado en esta historia.